Cordial saludo. A continuación nos disponemos a realizar la exposición de los dos artículos que se habla, que se trabajan en el número 6. Nosotros somos el grupo 77, que estamos conformados por quien les habla, Karen Diana Alzate, Norbey Arias, Jorge Mario Tamayo y Jorge Ríos. Empezar con la sustentación del primer artículo, que se denominó demostración de una estrategia de manejo integrado de plagas en cultivos forrajeros y de semilla de brassica utilizando un enfoque colaborativo. Los autores fueron Avi Horrocks, Paul Horne y Melanie Davison. Bueno, básicamente el trabajo en qué consistió. O sea, lo desarrollaron en una región denominada Canterbury, en Nueva Zelanda, donde uno pues observa que manejan el tema de monocultivos y donde, como es normal, encuentra la presencia de muchos insectos plagas, entre ellos babosas, chinche del trigo, oruga de la polilla, áfidos, oruga mariposa blanca, mosca minadora de las hojas. Y básicamente lo que hicieron fue escoger un grupo de agricultores con sus asesores, y esas parcelas que escogieron las dividieron en dos. Y en un lado, digamos que en un lado de ellos daban un manejo convencional y en el otro hacían todo un tema de manejo integrado. Esto se desarrolló entre la primavera del 2015 y el otoño del 2017, fueron 3 años. Y básicamente entonces querían contrastar un poco el tema de los costos, la reaparición de plagas, digamos que la disminución de fauna benéfica, el impacto ambiental y resistencia cuando se hace manejo convencional versus manejo integrado, o sea, basado básicamente en el tema de monitoreos, agentes de control biológicos, prácticas culturales y uso racional en el tema de control químico. Están en la siguiente. Los objetivos básicamente fueron determinar si los agentes de control biológico que podrían ayudar a reducir las poblaciones de plagas estaban presentes en los cultivos, demostrar a los agricultores que la adopción de prácticas de manejo integrado dan como resultado la reducción en el uso de insecticidas mediante los umbrales de daño económico, y probar la aplicabilidad de un marco participativo para influir en la adopción de prácticas de manejo integrado de plagas. ¿Cuál fue la metodología? Digamos que seleccionaron 12 agricultores y sus asesores técnicos. Esos agricultores pertenecían a sistemas agrícolas de soporte de leche, oveja, carne y cultivares. Se desarrolló durante 3 años, arrancó en la primavera del 2015 hasta el otoño del 2017. En ese grupo, digamos que entre los 12 habían 2 cultivos sembrados en otoño, 3 cultivos sembrados en primavera, 7 cultivos forrajeros sembrados en primavera-verano. Digamos que se llegó a un par de acuerdos. Básicamente fueron los siguientes: que los insecticidas y los molusquicidas que se aplicarían solo se utilizarían si los resultados de los umbrales de daños así lo indicaran, y que solo se usarían insecticidas selectivos compatibles con el manejo integrado. A estas personas, digamos que se les desarrolló toda una temática de capacitación en técnicas sencillas de seguimiento para identificar plagas y agentes de control biológico, y todo un tema de participación, seguimiento y toma de decisiones. La siguiente, Karen. Esta tabla, digamos que muestra los 12 cultivares o lotes donde fue desarrollado el trabajo, cuál fue el año, la ubicación, el cultivo, la fecha de siembra y la fecha, digamos, de cosecha. Siguiente, Karen. O sea, digamos que cómo fue el tema de monitoreo. En cada parcela, para el tema de monitoreo de babosas, se instalaron tejas de madera contrachapadas de tamaño 29 por 29
colocadas dentro del cultivo. Al lado también se colocó trampas pegajosas de color amarillo en estacas de 60 centímetros para identificar la presencia de polillos de espalda de diamante, los áfidos alados y depredadores de áfidos y avispas parasitoides presentes en el cultivo. También se realizó, digamos que una búsqueda visual directa sobre orugas, pulgones, colémbulos y minador. Se registraron daños por alimentación o la presencia de depredadores como mariquitas, crisópadas, sílfidos. También se llevó a cabo una red de barrido tanto en el manejo integrado como en los sitios convencionales. Aproximadamente fueron 8 barridos en una distancia de 8 metros, repetidos de 3 a 5 veces. Siguiente, Karen. Adicionalmente, se realizaron unas encuestas al grupo de personas que participaron del proyecto y el análisis de los datos fue a través de las pruebas de Studen. Entonces, digamos que se hicieron encuestas de los productores de cultivos forrajeros, se compararon con las respuestas de los productores de cultivos de semilla. Cuando se aplicó un insecticida de amplio espectro solo en el lado convencional, también se comparó el número total de agentes de control biológico en los lados convencional y del MIP. Siguiente, Karen. Esta es un poco como la ubicación del lugar donde desarrolló. Digamos que es una región de Nueva Zelanda que se llama Canterbury. Y cuando uno, digamos que mira a través de Google Earth, ve un poco que hay una zona montañosa pequeña, donde realmente no hay mucho cultivo, pero hay un gran valle que se ve un poco a la mano derecha, donde hay cultivos, monocultivos de estas especies que se han mencionado. Digamos que es una agricultura intensiva. Siguiente, Kai. Los resultados. Digamos que hay un paralelo con respecto a el número de aplicaciones de aplicaciones de agroquímicos. Digamos que en el manejo convencional en algunos de los cultivos fueron en promedio 3.4 aplicaciones, mientras que en el manejo integrado solamente presentaron 2.2 aplicaciones. En los 7 lotes que contenían cultivos forrajeros, se utilizó un promedio 1.9 pulverizaciones, mientras que cuando se hizo el manejo integrado fue apenas de 1.2 pulverizaciones. En el manejo convencional, el 35% de los insecticidas utilizados fueron selectivos, mientras que en el lado que tenía el manejo integrado, el 75% fueron selectivos. Adicionalmente, en el lado del manejo integrado se evidenció la presencia de crisopas, mariquitas, avispas parasitoides, se encontraron naturalmente en los cultivos de forraje y semillas de brassica. También se presentó una reducción del 35% en la cantidad de insecticidas utilizados. Siguiente, Karen. Esta gráfica muestra un poco las 12 granjas. Hay 2 barras, la más oscura es manejo integrado y la gris es el manejo convencional. Y básicamente la barra está mostrando la cantidad de insectos benéficos que se encontraron en cada una de las parcelas, donde se evidencia claramente una diferencia significativa con respecto a la cantidad de insectos benéficos cuando se hace el manejo integrado de plagas. Siguiente, Karen. La conclusión, digamos que general, es que en la medida que se aprende más sobre las técnicas del manejo integrado y sus bondades, digamos que el agricultor es más reacio a usar insecticidas y a devolverse un poco al manejo convencional que se hace. Digamos que fue un ejercicio bien interesante. Este ejercicio tuvo apoyo de expertos en inversión de la industria del manejo integrado de plagas. Siguiente, Karen. Bueno, tenemos finalmente como recomendaciones para el proyecto y el trabajo que se realizó, que se deben de replicar estos resultados en nuestras zonas con las asociaciones y comités
buscando reducir los volúmenes de insecticidas, que los agentes de control biológico ayudan con la reducción de insecticidas hasta un 35%, que fue el resultado que nos arrojó este proyecto. La integración con insecticidas selectivos son excelente opción para evitar umbrales de daño económico, y se deben implementar jornadas y talleres en compañía de casas comerciales, comités de ganaderos, asociaciones y otros para fomentar herramientas de control biológico antes de entrar a una crisis de uso o disponibilidad de plaguicidas. Entonces, como resultado final o como conclusión final del proyecto, pues tenemos que se ve y se evidencian unas diferencias muy marcadas frente a un manejo convencional versus a un manejo integrado de plagas, ¿cierto? Donde vemos una gran cantidad de variables que se pueden integrar para reducir así la utilización de plaguicidas y obviamente tener unos mejores resultados. Siguiente. Bueno, el otro artículo es plantas Banker para el control biológico de pulgones en invernaderos. Este artículo científico pues es producido y realizado por los autores Tracy, Peyton Miller y Eric Ribik. Bueno, como introducción tenemos que pues este artículo, plantas Banker para el control biológico de pulgones en invernaderos, hace una revisión histórica de plantas trampas en invernaderos como una estrategia de control biológico. En este caso se trabaja especialmente en gramíneas, principalmente avena, centeno, trigo y cebada. Y pues estas, digamos que sirven como plantas hospederas de parasitoides y depredadores de áfidos. Allí tenemos pues como una imagen de lo que es básicamente una planta Banker. La imagen de pues, los enemigos naturales que son Aphidos colemani y Rhopalosis puadi. Allí pues podemos evidenciar cómo depredan a los áfidos. Los objetivos de este artículo básicamente son proporcionar un control de plagas más efectivo que las aplicaciones de pesticidas y que pues estos se mantengan en el tiempo. También abordar la combinación del método de control biológico y la aplicación de pesticidas. Como metodología que se utilizó para la realización y el desarrollo de este artículo fue en base a una revisión bibliográfica en portales web, bases de datos, redes de centros de investigación y publicaciones científicas o pues ya de revistas especializadas. En este artículo abordan temas como es el control biológico en invernaderos, el método de las plantas Banker, Aphidos colemani y Rhopalosis puadi. También pues abarcan el tema de pulgón verde del melocotón, la compatibilidad de plaguicidas con plantas Banker y la producción en invernadero y ensayo de variedades. Bueno, el principal tema que abarcan es el control biológico en invernaderos, donde hacen una revisión pues, histórica de lo que es el control biológico en invernaderos desde el 1927, donde realizaban control de mosca blanca con encarce. Luego, pues, observaron a través de pues, esta bibliografía en 1940 la disminución del control biológico por uso de pesticidas. Luego, en el periodo de 1960 a 1970, aumentó los pesticidas de género, pues el aumento de pesticidas de género resistencias. A partir de esto tomó importancia el control biológico nuevamente y nace el uso de las plantas Banker como tal en 1970. Esto pues permitió el control de trips, mosca blanca, pulgón, araña roja y minador. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto lo que hace es atraer enemigos naturales y la plaga objetivo se introduce deliberadamente antes de una infestación.
Finalmente, pues se puede combinar con insecticidas para aumentar y tener un mayor control. Otro tema que se abarca pues es el método de la planta Banker, que básicamente es que introducen plantas de diferentes especies inoculadas con parasitoides y plagas antes de que haya una infestación. Y pues todo lo anterior, digamos que tiene algunas características, que son usar pocas plantas Banker en el invernadero, reemplazar la planta pues cuando esta pierde vigor. Esto también, pues digamos que requiere un manejo especial para sembrar la semilla y mantener las colonias hospedantes. Y esto también pues disminuye la liberación de parasitoides calendario y reduce costos. Cuando hablamos como de que disminuye la liberación de parasitoides calendario, es que pues básicamente no se debe aplicar parasitoides de una forma periódica, y pues esto también reduce los costos de compra de estos enemigos naturales, y pues también que reduce pues el costo de la labor de la persona que se encargue. Bueno, aquí el otro tema que abarcaban era exactamente Aphidus colemani y Rhopalosium padi, perdón. Allí tenemos pues las imágenes de estos enemigos naturales, que pues son los principales en los que hablan allí en este artículo. También tenemos pues como el reino, la clase, el orden. Para Aphidus colemani el reino es Animalia, la clase es Insecta, el orden es Hymenoptera, el suborden es Apócrita, la superfamilia es Ichthyomunidea, la familia es Braconidea, y pues digamos que el género es Aphidus y la especie Acolemani. Bueno, el reino de Rhopalosium padi es Animalia, el orden es Hymenoptera igual, la familia es Aphidus, el género es Rhopalosium y la especie pues Padi. En cuanto al pulgón verde del melocotón, que es, pues existen reportes de insectos plaga con alta resistencia a los pesticidas, como en este caso Mysus persicae, que pues afectan las plantas en los invernaderos, como es el caso del cultivo de melocotón. Sin embargo, pues existen pruebas de que Aphidus colemani y Rhopalosium padi en plantas Banker pues disminuyen la densidad de Mysus persicae en el cultivo de melocotón. Lo anterior, ya que pues estos no permiten que se alcance el umbral de daño económico, que es 800 ninfas por 16 hojas, a diferencia del testigo sin aplicación, que superó el umbral de daño económico en un 75%. Allí pues también hay una imagen de lo que es Aphidus colemani, pues digamos que atacando, por así decirlo, los pulgones, o pues en este caso Mysus persicae. Otro tema que abarcan allí es la compatibilidad de plaguicidas con plantas Banker. Para realizar la mezcla de control biológico y pesticidas, se debe tener presente que estos no afecten a los enemigos naturales, porque esto pues, puede generar una reducción de la longevidad del enemigo natural, proporciones sexuales alteradas, adquisición de alimentos fallida, fecundidad reducida y tasas de emergencia reducida y mayor tiempo de desarrollo. Entonces, por lo tanto, concluyen que es recomendable el uso de insecticidas biorracionales, como lo son los aceites agrícolas, los jabones insecticidas y los reguladores de crecimiento del insecto. En cuanto a producción en invernaderos y ensayo de variables, los cambios de temperatura que pueden generar problemas en el desarrollo óptimo de las plantas Banker, sea ya pues en épocas de verano o en invierno, y pues en ese sentido se hicieron unas pruebas donde se comportaron de que el trigo y la cebada tenían mejores comportamientos a diferencia del centeno y avena. Pero pues por lo tanto
se puede decir que las mezclas de todos cuatro, permiten que sean, o sea, que sea más integral en el control biológico y pues esto ayuda a la supresión de plagas a largo plazo, la disminución de la resistencia a los insecticidas, menor tiempo requerido para implementar en comparación con la fumigación, poca capacitación necesaria, sin intervalos de reingreso, sin intervalos previos o posteriores a la cosecha y ningún impacto ambiental negativo. Como conclusiones tenemos pues dentro del artículo que en invernadero se puede utilizar pesticidas compatibles con enemigos naturales. También pues que los parasitoides más utilizados con las plantas Banker son Aphidus colemani y Rhopalissum padi. También que el uso de plantas Banker puede proporcionar un control de plagas a largo plazo y pues ser más efectivo que las aplicaciones de pesticidas y ambos digamos que pueden combinarse de una manera efectiva. El uso de enemigos naturales reduce las aplicaciones de pesticidas, por lo tanto disminuye la resistencia a insecticidas. Básicamente pues las plantas Banker permiten reproducir masivamente los enemigos naturales de los invernaderos. Bueno, en este artículo tenemos pues, como recomendaciones impulsar el uso de esta alternativa de control, buscando disminuir los consumos de agrotóxicos que alteran el ecosistema y generan resistencia a algunas plagas. También tenemos el uso de plantas, trampas, acompañadas con extractos y repelentes vegetales de manera preventiva, e implementar distancias cortas generando una población suficiente en el control de su plaga y como alternativa de control a largo plazo. Entonces, pues vemos en este artículo que utilizan como alternativa la utilización pues de las plantas trampa, ¿cierto? Como un manejo integrado para estos cultivos que están bajo invernadero con unos muy buenos resultados en el control de plagas. Bueno, aquí ya tenemos la referencia bibliográfica pues que se tomó para los artículos mencionados y pues con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.